Muy buena, me llamo Manuel Jiménez, trabajo en el bar La Tasca, en una de las calles más emblemáticas del pueblo de Setenil, que es la calle Cueva del Sol, una de las calles denominadas más bonitas según The Times. Nosotros tenemos aquí una oferta gastronómica que va desde el pescado hasta la variedad de carnes. Por aquí trabajamos muy bien lo que son los tomates aliñados de la huerta, trabajamos diferentes tipos de pescado como la fritura. De carne, las especialidades nuestras suelen ser las parrilladas de cerdo ibérico y los codillos de cerdo al horno, que están muy ricos. También tenemos mucha variedad, tanto nosotros como los compañeros de alrededor de los distintos bares, como los postres caseros. Y tenemos todo una web de turismo que vienen demandando esos tipos de platos. Aquí tenemos la suerte que gracias a la Cueva del Sol y a la Cueva de la Sombra, tanto en verano como en invierno podemos trabajar muy bien en nuestra terraza, porque si llueve tenemos la suerte de no mojarnos y si la temperatura encima de todo es agradable podemos estar en nuestra terraza. Y en el verano la suerte que tenemos que da la sombra durante todo el día y las temperaturas se mantienen frescas, no son tan cálidas como a la sombra de una sombrilla. El entorno de Setenil y de las bodegas también cuenta con varias dehesas donde se crían los cerdos y gracias a eso pues, contamos con diferentes tipos de chacinas como el chorizo, el salchichón, y la carne mechada, los jamones, que son productos que los suelen demandar mucho los turistas, que les gustan mucho y se trabaja muy bien también con esos tipos de productos. Esos turistas vienen demandando esos productos que son típicos de aquí y con las temperaturas tan agradables que pueden contar en estas calles tan emblemáticas, lo comen tan gustoso. Yo desde aquí, desde Setenil de la Bodega, desde las calles Cueva del Sol, invito a todos los turistas de alrededor e internacional a venir a visitar a Setenil, sus calles Cueva del Sol, Cueva de la Sombra y todas aquellas calles que están ubicadas bajo las rocas y ya de paso probar nuestra maravillosa gastronomía que van a salir encantados. Soy Pedro Aguilera, trabajo como cocinero en el Mesón Sabor Andaluz, en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Cádiz, en Alcalá del Valle. Bueno, yo empiezo a trabajar en la cocina desde muy pequeñito, desde que mis padres abrieron el mesón prácticamente, y siempre me ha movido mucho la gastronomía, sobre todo la de mi zona, la Andalucía y sobre todo por la de la Sierra de Cádiz. Salgo desde muy pequeñito del pueblo, con 17 años empiezo a estudiar, me salgo fuera y pues eso, ¿no? Me empiezo a formarme y hace 2 años pues sí es verdad que me intereso otra vez por el mesón, por el restaurante de mis padres y es donde cojo la rienda
y empiezo a descubrir pues la gastronomía que tiene pues nuestros pueblos, ¿no? En el mesón lo que hacemos es recuperar recetas antiguas, intentamos de cocinar con todos los productos que nos da la tierra, nos da la sierra y Andalucía en concreto. No cocinamos con lo que queremos, sino con lo que tenemos, porque creo que hay una fuente de riqueza y de cuestión de productos bastante bonita y bastante enorme, y nosotros pues lo que queremos recuperar, ¿no? Utilizar todos los productos con los que se han cocinado durante toda nuestra vida aquí alrededor, y eso es lo que hacemos. Por otro lado, la gastronomía en Andalucía es riqueza, tenemos unos productos que cada cocinero va buscando y que quiere enlazar pues con su cocina, ¿no? Con su cocina propia, y a mí estar en este enclave. Podemos presumir de productos de todas las clases, pues, en todas las estaciones del año tenemos productos diferentes donde el cocinero pues lo agradece, ¿no? En primavera pues el espárrago de Alcalá del Valle, tenemos un espárrago maravilloso, un espárrago verde con unas características espectaculares, grueso, carnoso, que se puede comer crudo, tenemos unas cerezas brutales y eso, y entonces pues presumimos de todas las estaciones del año, ¿no? También pues gracias a los productores pequeños, ¿no? Pues sobre todo que labran la tierra, pues eso, tenemos una riqueza espectacular. Bueno, pues como os contaba antes, el mesón lleva 27 años funcionando, hace 2 años que llegamos nosotros y que llego yo, por ejemplo, y empiezo a trabajar con mis padres. Y sí es verdad que nos fijamos mucho más en nuestro alrededor, ¿no? Y como decía antes, pues no cocinamos lo que queremos, sino lo que tenemos. Nos fijamos en esos productores pequeñitos que labran la tierra y que nos traen los productos casi a diario, y para nosotros es maravilloso. Hoy, por ejemplo, hemos recibido el pistacho que se acaba de recolectar por la zona, que vamos a hacer varios platos con él, unas alubias blancas en fresco que creo que nunca la había conocido yo en Andalucía. Hay un productor muy cerca de nosotros también que nos está cultivando alubias en fresco, que las vamos a consumir durante 15 o 20 días. Y eso, y en el mesón pues lo que queremos es sacar pecho de esos productores y hacemos una cocina muy vegetal sobre todo, ¿no? Porque al final el producto que tenemos a nuestro alrededor es vegetales puros, casi todos ecológicos, casi todo mirando su sabor, y hacemos una cocina muy vegetal, muy salvaje, donde el producto cárnico, el producto del pescado y demás, pues pasa a un segundo plano, ¿no? Ponemos siempre el ingrediente principal como el vegetal, después aderezamos con las proteínas animales. Y la verdad pues que estamos muy contentos de poder hacer eso, porque nos identifica mucho y nos identifica con la zona, ¿no? Al final estamos muy orgullosos de poder hacerlo y de conocer cada día gente y productores que vienen a nuestro restaurante trayendo las cosas que tienen en sus casas. Bueno, yo creo que la zona de la Sierra de los Pueblos Blancos es una zona maravillosa, donde Alcalá se enclava en ella y es un pueblo que tiene mucho que ofrecer. Sobre todo su gente es maravillosa y tiene una gastronomía espectacular, donde los productos cercanos y las recetas tradicionales pues son maravillosas, y aquí os esperamos y espero que disfrutéis de la zona. Hola, soy Pepa. Estamos en Prado de Rey, en la Venta Rosario, carretera Arcos del Bosque. Llevamos aquí, esta venta tiene más de 60 años de antigüedad, porque ya previene de mi suegro, y ahora lo lleva mi marido, que era su hijo, y aquí estamos.
Esto llevamos aquí más de 20 años y entonces seguimos con la misma cocina tradicional porque el cliente nos lo exige. Queremos meter cualquier cosa nueva y no, le gusta más lo tradicional, lo normal de siempre, lo de la cocina casera, no, no de restaurante y cosas de esas. Utilizamos mucho los productos de aquí, ecológicos de Prado y de los huertos de por aquí alrededor, y la gente la verdad que lo nota, y la patata se fríe en el peró, como tradicionalmente era antes, y la comida toda hecha es casera. Tenemos la carne mechada, está rica porque la hacemos nosotros, el pollo, los espárragos que siempre han sido aquí, antes eran los pajaritos, pero claro, eso ya no se puede poner y todavía la gente no lo exige, pero imposible. Pero vamos, que estamos muy contentos con los clientes y la verdad, vuelven y repiten y repiten. Aquí en la sierra lo tradicional es eso, las carnes rojas, venado, jabalí, el conejo, todas esas cosas, y como he dicho antes, los espárragos, las tagarninas, esas cosas son muy tradicionales y muy de aquí de la sierra, muy ecológicas. Y ahora os invito a todos los que vengan a la sierra, que pase por aquí por Prado de Rey, que tenemos una gastronomía muy rica. En todas las tostadas también, que se me ha olvidado de decirlo, las tenemos en las chimeneas, que eso ya no se ve tan fácil, y además el aceite, todas las mantecas, todo es muy tradicional aquí de la sierra. Os invito a que vengáis porque merece la pena. Y Prado de Rey es muy bonito y muchos pueblos de por aquí de alrededor de la sierra.